Una de las cosas más importantes jamás dichas sobre la emoción podría ser que todo el mundo sabe lo que es hasta que se les pide que lo definan. Pero, ¿por qué tenemos emociones? Investigaciones han demostrado que las emociones, lejos de ser perjudicial, son indispensables para la supervivencia, la cohesión social y la toma de decisiones en la vida cotidiana. ¿Qué son las emociones? Una emoción propiamente dicha como felicidad, tristeza, vergüenza o simpatía es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón único. No obstante, la mayoría de los investigadores han propuesto definiciones de emoción que comparten algunas características comunes, como las emociones son reacciones afectivas, ya sean de valencia positiva o negativa, a estímulos significativos. Las emociones normalmente están dirigidas a objetos particulares, a diferencia de los estados de ánimo que tienden a ser más difusos. Y las emociones también son de corta duración, con una permanencia que oscila de segundos a minutos. En esta misma línea de consenso se considera que las emociones deberían ser conceptualizadas como tendencias de respuesta multicomponente, que incorporan cambios sustanciales en un lapso de tiempo relativamente corto en diferentes sistemas del organismo. Estos cambios en el organismo se han agrupado tradicionalmente en tres componentes básicos. Número 1. Activación fisiológica. La activación emocional desencadena de forma automática e involuntaria una serie de cambios neurofisiológicos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso autónomo. Su principal función es regular todo el sistema para facilitar la adaptación inmediata del organismo a la nueva situación que se presenta. 2. Conducta expresiva. La dimensión conductual motora de la emoción tiene su expresión más simple y universal en la dicotomía: aproximación, evitación. La expresión de las emociones también incluye la forma en la que nos manifestamos a través del rostro y nuestra comunicación no verbal. Por ejemplo, tono de voz, gestos, postura del cuerpo. Número 3. Experiencia subjetiva. Es el componente cognitivo de la emoción, es decir, la experiencia subjetiva de sentir miedo, ira o sorpresa. En el lenguaje común se refiere al proceso mental necesario para responder cuando alguien nos pregunta ¿cómo te sientes? De igual manera, la experiencia subjetiva también implica el juicio y la evaluación de la situación. Desde esta visión multidimensional, David Matsumoto ha definido la emoción como una reacción transitoria de carácter biopsicosocial a los acontecimientos que tienen consecuencias para nuestro bienestar y que potencialmente requieren de una acción inmediata. Esta definición recoge la visión multinivel de las emociones en el plano biológico, psicológico y social, que se definen como: las emociones son biológicas porque implican respuestas fisiológicas del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Son psicológicas porque implican los procesos mentales específicos necesarios para la obtención y la regulación de respuestas, las actividades mentales concretas y para incentivar el comportamiento. Funciones de las emociones. Las emociones cumplen diferentes funciones que van desde lo individual hasta lo grupal. Las funciones principales de las emociones serían tres. Número 1, funciones adaptativas. Número 2, funciones sociales. Y número 3, funciones motivacionales. Número 1, funciones adaptativas. Permiten desarrollar una solución adecuada y rápida en el contexto que provocó cada una de las emociones específicas. En este sentido es la función esencial de todas las existentes porque las personas deben resolver el gran problema, la supervivencia física, lo que implica evitar la muerte ya sea por depresión, violencia o la enfermedad. Las funciones adaptativas serían la exploración, el rechazo, la afiliación y reproducción, protección, autodefensa y ataque y reintegración. Funciones sociales. Nos ayudan a tratar con los desafíos planteados por nuestro entorno social. No obstante, la supervivencia social es una tarea compleja porque requiere un equilibrio dedicado entre saber cooperar pero también saber competir. Las emociones que experimentamos y expresamos son ventajosas en los grandes ámbitos sociales. Número 1. Para formar y mantener las relaciones sociales, función de afiliación. Número 2. Para establecer o mantener una posición social en relación con los demás, función de distanciamiento social. Estas funciones sociales de las emociones se agrupan a su vez en dos niveles diferentes, el interpersonal y el grupal. Por otra parte, se han detallado algunas funciones específicas dentro de la función social, que son facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos y promover la conducta prosocial. Las emociones positivas generan y fortalecen las relaciones interpersonales y favorecen el altruismo y la empatía. No obstante, las emociones negativas también desempeñan su función. Emociones como el arrepentimiento, la vergüenza, la tristeza, el miedo o la culpa tienen una función de afiliación que puede beneficiar en algunas circunstancias las relaciones interpersonales e intergrupales. Pero igualmente, dependiendo del contexto social y el propósito, pueden convertirse en una herramienta de distanciamiento social. Funciones motivacionales. Las emociones nos motivan a actuar.
En este sentido, las emociones tienen una función motivacional que nos facilita llevar a cabo una acción concreta y mejorar nuestras opciones y posibilidades previas. Tipos de emociones. Emociones primarias. Paul Ekman es el defensor más conocido de la existencia de emociones primarias. En concreto propone que tenemos 7 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa y desprecio. El criterio central para considerar una emoción como básica es si la emoción tiene una expresión facial distintiva. Además del criterio de la expresión característica, propuso otros criterios adicionales como señales distintivas universales, señales presentes en otros primates, una fisiología específica, un inicio rápido, una corta duración, una evaluación automática y una aparición de forma espontánea. Una segunda propuesta es la teoría diferencial de las emociones de Carols, que plantea que existen 10 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa, desprecio, interés, vergüenza y culpa. La teoría Exer coincide con algunos criterios establecidos por Ekman con respecto a los requisitos que deben cumplir cualquier emoción para ser considerada como básica, que son: implica un sustrato neural distintivo, tiene una expresión facial específica, poseer sentimientos específicos y distintivos, proceder de los procesos biológicos evolutivos, exhibir propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Una tercera propuesta es la de Robert Pulich, quien en la década de 1980 identificó 8 emociones primarias: alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa, anticipación y confianza. Los criterios de Pulich para considerar una emoción como primaria son 3. Están presentes en los animales no humanos, están universalmente presentes en todas las culturas y sirven para ayudar a los organismos a resolver problemas adaptativos de supervivencia. Emociones secundarias. Las emociones primarias se combinan como los colores básicos para crear nuevas emociones que suelen ser denominadas secundarias o complejas. Las emociones secundarias se diferencian de las primarias por una serie de características primordiales. No requieren de la autoconciencia, no se dan o no son tan evidentes en los animales, difieren notablemente de una persona a otra, ya sea por su educación, sexo, edad u otras diferencias individuales, y pueden ser o no culturalmente universales. Las emociones secundarias emergen más tarde que las emociones primarias en el desarrollo y aparecen por primera vez cuando se tiene de 1,5 a 2 años de edad, a raíz de la aparición de la conciencia, e incluyen empatía, los celos, la vergüenza. Las emociones secundarias como el orgullo, la vergüenza, la culpa aparecen de forma más tardía y por primera vez alrededor de los 2,5 años de edad. Teorías de la emoción. Las emociones, al ser un proceso psicológico complejo, han dado lugar a muy diferentes teorías que han intentado explicar su funcionamiento. Esta proliferación de teorías se debe fundamentalmente a que cada una de ellas se ha interesado en diferentes componentes, que estos son los fisiológicos, expresivos, comportamentales o cognitivos que configuran las emociones. El estudio de la expresión de la emoción. Esta línea de estudio se ha interesado por definir cuáles son las emociones primarias, no aprendidas y sus formas prototípicas de expresión gestual, postural, vocal, etc., así como las funciones adaptativas que socialmente cumplen. La expresión y el reconocimiento de las emociones. Las personas tenemos la capacidad innata de expresar y reconocer las emociones. No obstante, existen sutiles diferencias tanto de género como culturales en cuanto a una manifestación y modulación. Las personas se ven a sí mismas más intensas y expresivas emocionalmente que estas son las mujeres. Por ejemplo, cuando se evalúan con autoinformes, ellas consideran que sonríen, ríen y lloran más que los hombres. Además, se ven más expertas usando las señales no verbales de la comunicación emocional. Estos estereotipos también se reflejan en las emociones específicas. Psicología positiva y bienestar es la búsqueda incesante de la felicidad, un objetivo vital para la mayoría de las personas, donde nos preguntamos, ¿cómo podemos ser felices? ¿Será por objetos materiales, dinero o por una persona? Lo cierto es que nosotros tomamos decisiones por nuestras virtudes y carácter, siendo la sabiduría y el conocimiento fundamental de ellas, en donde impartimos nuestra capacidad de pensar y visualizar el mundo que nos rodea y sentir curiosidad por él, en dejarnos llevar por las emociones, en hacer cosas que no queríamos, pero nos dejamos llevar por ellas mismas. Valor que se refiere a las fortalezas de nuestras emociones, a nuestra capacidad de luchar
contra dificultades y adversidades a pesar de nuestras limitaciones, asumir consecuencias y sentimientos, siendo honestos con nosotros mismos, en ser valientes, en actuar con nuestros propios valores y conocimientos, amor y humanidad, apreciar a alguien o algún objeto, apreciar a ti mismo, apreciar alguna fecha importante, fortalecer tu seguridad y excesos, justicia e integrarse a la sociedad, desarrollarse personalmente, crecer, en no dejarse pisotear, en cuidar tu salud mental y bienestar psicológico.